Con Marcela Ruiz, por favor. Tengo una mala noticia que darle. Tengo el honor, el lujo de estar con uno de los mejores actores de la Argentina. Para mí, lo dije yo, me hago cargo. Tenés que decir el mejor. ¿El mejor? 23 de octubre se estrenan Los Renacidos, película del cine nacional que a mí me gustó mucho, así que te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Y lo digo, Marco Antonio Caponi. Ahí va. Así me gusta. Así, acá encima. En este lugar bien hermoso. Italiano. Bueno, no sé por dónde arrancar más que preguntarte por la peli puntualmente, pero ¿en qué momento te encuentra este estreno? Porque estás trabajando muchos personajes. Mirá, primero que nada, estoy muy contento que se estrene esta película. Como bien sabemos, llevar a cabo una película de esta magnitud es todo un trabajo complejo. Nuestro cine nacional, salvo ciertas potencias que pueden producirse, está hecho también sobre mucho deseo, esfuerzo, ganas, trabajo en equipo. Entonces Santi Mendocino, el director y autor de la obra, cuando me llama y me dice, che, voy a hacer esta película, empiezo a leer Potrerillos, empiezo a leer toda mi infancia. Soy de Mendoza, para quien no sabe. Y me vine a los 23 años y cuando me vine de Mendoza era imposible pensar que iba a poder filmar una película en Mendoza, pues es así, te querías dedicar a esto, te tenías que ir, venirte para acá, para Buenos Aires. Entonces me agarra como mucho entusiasmo, mucho orgullo, más allá de cómo está mi presente, que también ha coincidido con varias cosas, pues esta película la filmamos hace 2 años, en conjunto también con la serie de Menem. Entonces justo ahora se estrena, sale a la luz, ¿no? Y me parece buenísimo, estoy muy entusiasmado porque es una historia, como te decía, me atraviesa desde lo mendocino, o sea, claro. En Mendoza, vivir en Mendoza y ver esas montañas, es decir, che, ¿cómo atravesás esta montaña desde la ficción, viste? Sí, que aparezca Santi, que nacimos el mismo año, o sea, como hay algo ahí que nos junta, como el mismo punto de partida, ¿viste? Se vino el mismo año que me vine yo para Buenos Aires. Y bueno, mucha expectativa, ¿viste? Sobre todo porque es una película muy pensada para la sala de cine, por los escenarios donde está filmada, por un poco el trabajo tanto de luz como de sonido que se hizo, con lo cual, nada, mucha expectativa de que sea vista y apreciada. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Qué tiene que tener un guión o algo para que digas, uy, quiero estar acá, quiero hacer esto? No, a mí me gustó el guión. Yo lo primero que hago es que el guión me guste. Si el guión me gusta y veo que puedo crear sobre ese guión algo y tenemos una historia para contar y hay un buen arco dramático o lo que sea, vamos. Obviamente que sea en Mendoza y que tenga que ir a filmar a Mendoza, donde de golpe estaba filmando con mi amigo del barrio, que también se empezó a dedicar al cine, todo eso era como, bueno, vamos a hacer una película mendocina también. Bien, o sea, esto es como una especie de dos mundos, de dos líneas que se juntan. La trama que a mí me encantó está bueno, si querés ya entramos ahí a charlar, pero esta historia de hermanos ahí, una especie es un thriller, pero también tiene una cosa media corrida, que tenemos que instalar una convención de que es posible lo que estamos haciendo, que me pareció riesgosa y me pareció divertida, porque, bueno, hoy estamos en el mundo son todas biopics y es todo basada en hechos reales, y que se apuesta a la ficción, a la ficción total, neta, me parecía muy divertido y es un riesgo, y ese riesgo cuando aparece a mí me gusta asumirlo. A mí me pasó algo muy particular, la peli tiene una trama, bueno, la gente obviamente la va a querer ver, pero tiene eso de que lo que vos decís, cuando la vi, después googleé si era posible, porque me lo creí, o sea, y calculo que se puede, no sé bien cómo, queda ahí como que no sé, pero esta actividad que hacen los hermanos, me quedé como eso, como muy verosímil, ¿viste? Bueno, ¿no? A mí me fascina eso de decir, supuestamente hay muchos famosos que partieron y viven en una isla. Claro, porque tiene que ver con eso, con gente que se va y vuelve, y es como está buenísimo eso, que es muy, muy creíble, o sea, no es que la ves y decís, esto no se puede. Bueno, todo pero lo contrario. Era difícil lograr eso como película. Y hay algo que también estuvo muy bueno, que esta película se hizo con equipo chileno y también hubo como una especie de intercambio ahí de lenguajes y cultural. De hecho, Pedro Fontaine, el protagonista de la peli, los dos hermanos, me encantaba porque
porque creo que había algo ahí medio cordillerano entre ambos que sucedía y que sucedía entre todos, donde los que conocemos y vivimos ahí decimos, che, ¿esto es posible? Y la frontera, digo, también eso, es una película de frontera, es una película, digo, es una película que, no sé, podría tranquilamente ser una trama de los Coen, ¿viste? Sí, como por tiene... momentos tipo road movie, ¿viste? Sí. Por momentos tiene como eso de... Sí, es un policial de frontera, digo, es como, bueno, esas cosas que pueden suceder ahí en el límite, como cruzás para el otro lado y hay otra... Es verdad. Son otras leyes, pero bueno. El cuerpo funciona lento, le bajamos el pulso. ¿Cómo? Con químicos. Estrenar tanto tiempo después, ¿te relaja un poco o te da igual todavía el nervio ese de cómo le irá, cuánta gente va a ir, todo eso? ¿Te importa? No sé. Capaz... Total, no, sí, claro que te importa, por supuesto. Sobre todo porque incluso después en la vida, sobre todo en la postproducción, que a veces hay pausas, hay momentos más largos, siempre está como ahí candente algo que después cuando se acerque el estreno recuperás, ¿viste? Claro. Va a ser vista esa la película. llamita, claro. Bien. Exacto, ¿viste? Hay algo ahí que te podés haber olvidado unos días, pero después cuando viene el estreno decís, ah, ok. A mí me queda más como siempre me queda como la sensación interna. En esta, como pasó tanto tiempo, ya me olvidé, a veces sufro porque termino viendo lo que me pasaba en ese momento por adentro de la mente, claro. O sea, como, entonces me veo y no estoy viendo eso, sino estoy viendo lo que me pasa por adentro. Entonces, pero eso soy yo. Cuando la vuelvo a ver al tiempo, ahí ya entro como espectador. Okay. Pero si la tengo que hacer, soy muy... O sea, en ese sentido la volvería a hacer, pero haría todo lo opuesto. Muy hincha pelota, como son muy pero está bien, porque uno, no sé. Sí, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, cada uno hay que encontrar un equilibrio. No, pero digo, actuar es una actividad constante, digo, es algo que todo el tiempo uno va aprendiendo uno toca y va aprendiendo a tocar por tocar. Entonces digo, hay algo de esto también, digo, pasaron 2 años. Y en 2 años yo creo que ya tengo otra manera de actuar, o de confiar en mi trabajo, total. O de decir, no, esto lo voy a hacer así. Entiendo. Entonces me pasa más por ahí. ¿Cuántas veces la volviste a ver una vez terminada? Porque entiendo que obviamente toda la previa, la filmaste, seguramente la editaste también, estuviste ahí en la isla. ¿Cuántas veces se vuelve a ver una vez que decís, ya está, es hasta acá? Mira, para mí es indispensable, por lo menos para mí, esta es mi segunda película, es indispensable en algún momento no verla más. Bien. O sea, dejarla en un costado, soltarla definitivamente, no engancharse en eso de que, está la sala llena, parece que hay buena onda, me quedo a ver cómo empieza. No, nada. Irse lejos. Después ves una reacción que no y decís, no, ¿para qué me quedé? Exactamente, claro. Sí, o alguien en la fila, uno, viste, que agarró el teléfono y te agarra una cosa, viste. Y capaz no tenía nada que ver con la peli. No, capaz uno que no había dormido 3 días, hace 3 días, se quedó dormido y decía, qué cagada. No. Totalmente, es un lugar donde para mí por años no hay que ir, ¿viste? Y eventualmente te la encontrás y decís, mirá, está bien. Bien, ¿y cuán autocrítico sos vos con tus trabajos? No sé si es muy detallista, esto que decías de soltarse en algún momento. No. O sea, en el momento de hacerlo. Me vuelvo loco a mí mismo, o sea, soy mi peor enemigo durante el proceso, digamos, porque claro, hay muchas cosas que hubieras hecho siempre distintas, ¿viste? Y que vas descubriendo que acá, ¿viste? Tal cosa. Porque hacer las cosas tiene que ver con eso, con hacerlas de una forma X, con aciertos y errores. Entonces, no, yo padezco mucho eso, entonces por eso te decía que en un momento la dejo cuando... Bien. ¿Y el proceso creativo de la peli cómo fue? No sé cómo surgió la idea, el guión, o alguien te trajo una idea. ¿Cómo fue el proceso creativo? No, mira, hubo un día que lo recuerdo así como con mucha claridad. Para que te des una idea hace cuánto fue esto, yo me despertaba con un radio despertador. Sonaba un radio despertador, un programa de radio, y estaban entrevistando a un sepulturero, un tipo que tenía una funeraria, y le preguntaban cosas de, bueno, alguna vez uno se te despertó, ¿cómo habría que hacer para fingir? Y dije, estaba en la cama, casi dormido, y dije, che, pero esta idea, esto para un policial está bueno, como gente que se dedique a eso, ¿viste? A falsear la muerte, hacer como una puesta en escena y de alguna forma ayudarte a escapar de algún conflicto, ¿viste? O de una situación medio insoportable o de vida o muerte. Y de ahí empecé a trabajar, claro, con esa premisa. Y después había otras 2 cosas que eran importantes, que era que tenía ganas de hacer una película de hermanos, donde los hermanos fueran el eje. Y por último quería filmar en la Ruta 7 que divide Argentina con Chile por Mendoza, ¿viste? Sí. Como que era para mí fundamental. Y con esos 3 elementos muy claros empecé a trabajar para hacerla. ¿Lo de los hermanos tenía algún disparador? O sea, ¿era por algo en especial?
No, hay algo del género, ¿viste? Del policial y de los hermanos y de cómo los vínculos pueden darse en situaciones de tensión, ¿viste? Y qué pasar. Y nada, es como los hermanos es el primer vínculo entre pares que uno tiene en la vida, ¿viste? O sea, es la primera socialización, para los que tienen hermanos, para los que no lo tienen será distinto. Pero hay algo, ¿viste? Es la gente con la que primero es un vínculo muy primitivo con el que te criás. Sí. Entonces, construir a dos personajes que se conocieran más que nadie en el mundo y a la vez se llevaran muy mal, para mí era muy interesante como premisa. Voy a cruzar a Chile, pero me vas a tener que pagar. ¿Cuánto? 800.000. Te vemos en general en muchos papeles diferentes, series, cine y demás. No sé si tenés un recorrido, bueno, en teatro también has hecho personajes bastante particulares. Digo, ¿tenés un recorrido como actor a la hora de buscar el personaje o en este tipo de roles más, no sé, tranqui, si se quiere, donde no tenés que caracterizar? No sé, te pregunto, ¿tenés una búsqueda más tranquila? No sé, ¿cómo es esa búsqueda como actor? A mí me gusta mucho la composición, pero la composición incluso como más expresionista, digo. Para mí todo personaje lleva una composición, aunque uno no la vea, aunque vaya, digo, hay composiciones que son más sutiles, más implosivas, más psicológicas, y hay otras que son más, por ahí, sí, está bien, como más expresionistas, más dibujadas, digo, donde le cambias la voz, le cambias la manera de caminar, digo. Después hay muchos que piensan que porque te cambias el pelo cambia el personaje, ¿viste? Pero no digo, por eso digo, la composición siempre pasa por todo eso, digo, por darle una dimensionalidad a un personaje. A mí me copa siempre como la transformación, me divierte. ¿Sí? En esta, de hecho, es donde más me cuesta verme, porque también es como, siento que hay algo más cercano a mí. Claro, por eso te preguntaba, pero también está bien, porque es como, a mí me encanta hacer cosas, todo lo que más me corre a mí me divierte, y siento que ya sé cómo ir hacia esos lugares. Lo que me cuesta es como lograr el equilibrio este naturalismo, digo, esta cosa más realista, más cercana a uno, donde eso, en todo caso, lo que hace que el personaje suceda es la construcción, digo... Pasa por otro lado. La construcción interna, ¿viste? Cómo piensa, no sé. Yo no tengo nada que ver con ese ser. Pero tampoco hago un gran esfuerzo para tener una característica que se vea otra cosa. Bueno, de hecho, Santi, cuando vio él quería... Yo había hecho un personaje que se llamaba Fabito, y me decía, a mí me gusta mucho. Y yo decía, no voy a hacer lo mismo. No quiero hacer lo mismo. Claro. Y de alguna manera creo que era por el pelo. Y justo estaba filmando otra cosa y no me lo podía cortar. ¿Sabés que por el pelo puede ser? Yo lo vi el personaje, por el pelo puede ser, pero no me remitió ni loco a ese personaje. Bueno, pero digo, como tiene algo de eso. Y también está buenísimo porque los personajes que uno va haciendo también te van dejando la posibilidad de acercarte a otros personajes. Digo, en definitiva, uno va creando o va construyendo personajes. Esos personajes son como una caja de herramientas que la podés utilizar para una cosa y para otra, y está buenísimo, digo, qué sé yo. Mantengan alerta los controles en San Alberto y Picheuta. La dificultad más grande que tuviste con el tema de filmar en la ruta y eso, ¿hubo algo que digas, Tuvimos muchísima suerte, porque es una ruta que, como pasa en la película o como puede pasar, es medio incontrolable. O sea, puede un día nevar y taparse todo, se congela, y no podés subir a filmar. Y en una producción como la nuestra, que es una... Sé que de hecho cada tanto cierran el paso cuando se complica. Todo el tiempo. Y lo flashero o lo interesante es que no hay aviso. Nadie te avisa. Vos estás yendo y se cerró. ¿Viste? Es verdad. Pasó esto, pasó lo otro. Sí. Y eso para mí servía a los fines de la trama. Bien. Pero no, fue un rodaje arduo por la cantidad de exteriores, por la altura, por las distancias. Teníamos que viajar mucho hasta las locaciones y de vuelta, lo cual es desgastante para el equipo. ¿Y técnicamente, con la fotografía y eso? El desafío más grande que teníamos es que era muy nocturna la película en espacios donde no hay luz eléctrica. Claro. Pues en la ruta no hay luz eléctrica. Claro. El director de fotografía, cuando leyó el guión, lo primero que me dijo es... No se va a ver nada. No se va a ver nada, maestro. O sea, todo muy lindo lo que dice acá. Conseguí generador porque... Claro. Y que era algo que me pasaba también con los primeros productores que leyeron la película, que era como que me miraban y decían, esto es impagable, flaco. Sí. O sea... A oscuras. A oscuras. Pero rápidamente, técnicamente, encontramos dos soluciones. Primero, conseguimos una cámara hiperluminosa
que la estábamos esperando casi con fecha de llegada, Bien. porque llegó en ese mes a la Argentina. Y segundo, elegimos filmar en determinado horario medio limítrofe entre el día y la noche, que teníamos lectura de la montaña, Bien. logramos ver el espacio total, porque si no es lo mismo que filmar acá, no sé, yendo a Mar del Plata, Sí. es lo mismo, Sí. no se va a ver. Entonces, forzando y haciendo un diseño de producción donde hacíamos determinados planos a determinada hora, ahí lográbamos mostrar el espacio, Aún siendo oscuro, digamos. aún siendo un espacio, claro, que estaba medio al límite, ¿viste? Claro. Y que no hay un farol. En la Claro. ruta 7, a partir de cierto punto, ya no ves nada. Bien. ¿Y tenés, no sé si referentes a la hora de dirigir y eso? O no sé cuál. Sí, por supuesto. Había como una búsqueda que tiene que ver con para mí, con cierto policial francés que se hace entre los 60 y los 80, pero también los hermanos Cohen, digamos, para mí estaban muy presentes a la hora de pensar, incluso la imagen de la película y una serie de cosas. Había como una... Medio Fargo. Medio Fargo, como No Country for Old Men, Country como, for Old Men, claro. como esas películas para mí fueron, viste, cuando mucho de lo mejor del cine uno tiene la sensación de que ya se hizo, pero cuando vi esas películas en el cine dije, Quiero hacer esto. esto es lo mejor que hay en mi generación. Claro. Ojalá que les guste a la gente, los invito a que la vean. Ahí Es va. una película muy entretenida, muy intensa. Dos hermanos, me encanta que ahí te han puesto Ningún enemigo como un hermano. Me parece buenísimo, que tienen un trabajo bastante singular, y lo voy a decir, que es hacer que la gente desaparezca de un mundo y aparezca en otro. Perfecto. Tan simple como eso, pero bueno, hay una trama familiar que intrinca la cuestión, así que nada, es una buena Bueno. peli para ir a ver, Me encantó. para salir. No sé. 23 de octubre, ya está todo dicho y más que vendida, así que nos vemos Gracias, la Pablo. próxima. Gracias. Un lujo. No.